buenas tardes a toda la audiencia de Terra Aura. Bienvenidos a una nueva edición de este programa. Hoy queremos compartir con ustedes un reportaje sobre un tema bastante controvertido: los cultivos transgénicos, esos que son genéticamente modificados. Veremos tanto sus ventajas como desventajas y analizaremos el impacto que tiene su aplicación en la agricultura. Y se preguntarán por qué, pues hoy, 26 de abril, Día Nacional del Periodista, es una buena fecha para recordar que el conocimiento es poder. Así que escuchemos. Cuando comenzó la pandemia de la COVID-19, hace poco más de un año, el mundo se preocupó por la seguridad alimentaria. Esto es, la disponibilidad suficiente y estable de los alimentos, que afectaría consecuentemente al sector primario. El deseo y las acciones de varios gobiernos en pro del avance y del desarrollo aún mayor de este sector ha revivido una antigua discusión por el despliegue o no de la ingeniería genética en los cultivos. Pero comencemos por lo básico. ¿Qué son los transgénicos? Son aquellos alimentos producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética y al que se le han incorporado genes de otro organismo para producir las características deseadas. Su diferencia con otra modificación genética similar, llamada cisgenia, nos la explica la ingeniera en alimentos Fátima Díaz. Podemos decir que la transgenia es la introducción de los genes provenientes de un organismo a otro tipo de organismo. Generalmente son especies o géneros diferentes. Se da el ejemplo de los genes de maíz en trigo. Y la cisgenia es la introducción de genes provenientes del mismo tipo de organismo. Generalmente es de la misma especie o variedades. Por ejemplo, de lobos a perros. De la utilización de esta biotecnología en la producción de alimentos resulta una serie de beneficios como el aumento de la seguridad alimentaria gracias a una mayor producción resistente a plagas y sequías y alimentos con más nutrientes. Además, sus aplicaciones en la agricultura combinadas con la medicina moderna pueden producir ciertas sustancias para utilizarse como medicamentos y vacunas, como es el caso de científicos del Centro John Innes, con sede en el Reino Unido, que han producido un tomate modificado genéticamente enriquecido con el fármaco L-Dopa, que disminuye los síntomas de la enfermedad de Parkinson. El uso de plantas de tomate como fuente natural de L-Dopa podría tener el beneficio de brindar una alternativa a quienes experimentan reacciones adversas, como náuseas o problemas de comportamiento al tomar la versión sintetizada químicamente. También puede impactar en la creación de una nueva fuente asequible de este medicamento, particularmente en países en desarrollo, donde el acceso a los medicamentos farmacéuticos es limitado. Pero hay que hacer una clara distinción entre la biotecnología como tal, una técnica genética, y el impacto que tienen estas aplicaciones. Ciertamente, desde que comenzó su uso en 1996, no se han observado efectos en la salud humana como resultado del consumo de estos alimentos. Pero la Organización Mundial de la Salud indica que los alimentos genéticamente modificados y su inocuidad tienen que evaluarse caso por caso y que es imposible hacer una declaración general sobre todos. Un posible riesgo del consumo de estos alimentos pueden ser las reacciones alérgicas, algo que podría suceder con casi cualquier alimento, incluso con los desarrollados de manera tradicional y que depende bastante del organismo de cada persona. No hay que olvidar, además, que esta técnica trata de evitar la transferencia de genes indeseados como los que producen las alergias. En cuanto a la creencia de que su consumo produce cáncer, ¿es esto realmente cierto? Según la doctora Amalia Cáceres, es más probable contraer la enfermedad por el contacto con los agrotóxicos usados en la agricultura que por las semillas transgénicas en sí. Hay una sustancia que se llama glifosato que puede llegar a causar cáncer y eso es lo que explicaría muchas veces la presencia de algún cáncer en el campo, en los lugares donde hay cultivo de soja, pero no por culpa de las semillas transgénicas, sino más bien por estos agrotóxicos que a veces inclusive agarra cauce de agua y le perjudica a la población. Para el ingeniero agrónomo Mario Cristaldo, algo similar puede suceder con los cultivos y alimentos orgánicos.
Producto orgánico siempre, cuando se trabaja bien, va a ser un producto inocuo. Pero sí que yo diría que el producto orgánico también necesita de un acompañamiento para que se pueda decir que sí es un orgánico, porque es difícil ahora por las adversidades, por los ataques de plagas, enfermedades, de tener un producto orgánico. Porque orgánico, hablamos de una zona libre de fumigaciones. Pero ¿acaso los cultivos transgénicos en muchos casos no son modificados para reducir el uso de los agrotóxicos? ¿Cómo entonces se explica esto? Para responder a estas preguntas tenemos al ingeniero agrónomo y docente Jorge Ramírez Zafara. Los transgénicos utilizan menos insecticidas, pero también con una contrapartida acaban incrementando el consumo total de herbicidas. Las malas hierbas son cada vez más resistentes y los agricultores se ven obligados a utilizar productos químicos adicionales y más cantidad. Por eso van aumentando también el uso de agroquímicos. Especialmente me refiero a los herbicidas. No obstante, la ingeniera Díaz, quien también es magíster en agronegocios, nos explica que esta adaptación y resistencia es también posible con plagas e insectos. Es raro, pero una vez que ocurre, deja la tecnología obsoleta, todos los individuos resistentes van a expandirse hasta llenar el vacío que quedó y pasar esa resistencia a una nueva población. Entonces, básicamente es por la generación de resistencias. Por eso se recomienda el uso de ataques combinados, varios eventos de modificación genética juntos, insecticidas y control biológico. Ahora bien, esta práctica está rodeada de otras polémicas relacionadas al medio ambiente, como la deforestación y la quema de bosques para ganar tierras cultivables. El Instituto Nacional de Investigación Espacial indica que en Brasil se registraron un 12% más de incendios durante el 2020 en comparación con 2019, al mismo tiempo que estima que la deforestación en la Amazonía seguirá aumentando en los próximos años. Esta relación de aumento de la quema y la deforestación asociada al acaparamiento de tierras se traduce en la destrucción de la biodiversidad. En la Argentina, también durante el 2020, las quemas devoraron la quinta parte del delta del Paraná. Igualmente, en Paraguay y Bolivia se registraron incendios forestales, sobre todo por la quema de pastizales con el fin de ampliar la frontera agrícola. A estos fenómenos se suma la enorme desigualdad de la tierra entre las explotaciones agrícolas de carácter familiar y las pertenecientes al sistema agroalimentario corporativo. En América Latina y el sur de Asia se exhiben los más altos niveles de desigualdad, porque el 10% de propietarios de tierras capturan el 75% de la tierra agrícola, mientras que el 50% más pobre, dependiente de la agricultura, posee menos del 2%. En Paraguay, en los últimos años, la tierra destinada al agronegocio, especialmente a la plantación de soja, se duplicó hasta llegar al 94% de la tierra cultivable, mientras que la destinada a la agricultura familiar campesina se redujo a la mitad. Los resultados del estudio del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología coloca a Paraguay en el sexto lugar entre los países con mayor superficie de transgénicos, con 3,6 millones de hectáreas, luego de Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá e India, cuyas superficies totales son muy superiores a las de Paraguay. En resumen, para que un país obtenga los beneficios de la biotecnología, se deben considerar varios factores que tienen que ver con las políticas gubernamentales, la regulación estatal y la voluntad de combatir la desigualdad de la tierra. Donde se sigan desarrollando modelos de producción amparadas en prácticas insostenibles para el planeta y donde no exista una política que proteja la producción de pequeños agricultores, las cosas no cambiarán. Y si no se cambia este sistema, dichas tecnologías seguirán beneficiando a pocos y perjudicando al mundo. Bueno, y así llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por seguirnos y nos encontramos en una próxima edición de Terra Aura aquí por la 1300 AM.